Buenas noches para todos. Mi nombre es Nicolás Rivas Cárdenas. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad UNAD y en esta noche vengo a explicar los conceptos fundamentales de la materia física electrónica, la cual me encuentro cursando. Bueno, iniciamos. Primer concepto, corriente alterna, y se utiliza con las siglas AC. Tiene dos definiciones. La primera, la corriente alterna es un caso especial de la corriente alterna periódica. La intensidad de la corriente pasa por cero, alcanzando alternativamente valores positivos y negativos de manera característica y repetitiva. Tenemos por otro lado que es un ciclo completo de la variación del valor de intensidad de corriente, que se denomina periodo, por lo cual este tipo de corriente también se llama periódica, y su gráfico se representa en forma de una onda sinusoidal. Como está en el gráfico, lo podemos ver que se representa a través de una gráfica que sube y baja, que no se encuentra continua, sino que está alterna, subiendo y bajando. Tenemos los parámetros. Los parámetros básicos que describen la corriente alterna son los siguientes: periodo y frecuencia, expresada en hercios, y la amplitud, que es una corriente alterna que se utiliza en redes eléctricas de todo el mundo, es a nivel global. Se utiliza para alimentar todos los dispositivos marcados con el símbolo AC, que es corriente alterna, y el símbolo de onda sinusoidal, incluso si los valores de tensión y frecuencia pueden ser diferentes en cada país. En Colombia se expresan de una forma, en Japón en otra y en Estados Unidos en otra, pero siempre va a ser la misma corriente alterna periódica. Y pues tenemos un ejemplo acá de los electrodomésticos, los cuales se utilizan y se alimentan de la corriente alterna. Tenemos los tipos: corriente periódica alterna pulsatoria y corriente alterna aperiódica. ¿Qué es la corriente periódica pulsatoria? Dice que es una corriente continua que sufre cambios regulares de magnitudes y a partir de un valor constante. Los cambios pueden ser en intensidad o en tensión. Estos cambios o pulsos son siempre en el mismo sentido de la corriente. Esto quiere decir que no son como rectos, sino siempre tienen curvatura. Siempre son, digámoslo así, como le digo yo, como el ritmo cardíaco. Sube, baja, sube, baja. Y por otro lado tenemos la corriente alterna aperiódica, que a diferencia de la corriente continua, siempre es el mismo valor. Esto es un flujo de descargas constantes a lo largo del tiempo. Nunca cambia, siempre es el mismo. Por tal motivo tiene la palabra constante, porque siempre es en una misma dirección y siempre es lo mismo, nunca cambia. Tenemos otro concepto que es la frecuencia de la corriente alterna. La frecuencia de la corriente alterna, con sus siglas CA, constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente en un número determinado de veces durante un segundo tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. La frecuencia se representa por la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo, o sea, el hertz. Sus múltiplos más generalmente empleados son aquellos, y acá tenemos un cuadro donde nos puede explicar un segundo de tiempo y un ciclo o hertz, y un segundo de tiempo en 6 ciclos de hertz. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y acá tenemos un ciclo completo. En esta parte está el kilohertz, una tablita que nos dice en qué se representa cada unidad. El kilohertz son 10 a la 3 Hz, que son 1000 Hz, el megahertz, que son 10 a la 6 Hz, sería 1 millón de Hz, y el gigahertz, que es 10 a la 9, que sería 1000 millones de Hz. Tenemos un concepto que se llama amplitud de onda. La amplitud de onda es un valor máximo tanto positivo como negativo que puede llegar a adquirir la sinusoide de una señal de corriente alterna. Esto recibe el nombre de pico o cresta, mientras que el valor máximo negativo de la propia onda se denomina vientre o valle, el punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al negativo y viceversa. Se conoce como nodo cero. Acá tenemos una explicación donde nos dice que pico cresta es el punto máximo, amplitud de la onda es la amplitud del eje hasta el punto máximo, el nodo es donde se intersecta, el vientre del valle es donde, vientre o valle es donde cae para volver
al punto inicial, para volver al punto de referencia. ¿Y qué significa un T? Que es un ciclo o Hz por segundo. Tenemos el periodo de la corriente alterna. El tiempo que demora cada valor de las sinusoides de corriente alterna se repite o cumple un ciclo completo, ya sea entre pico o entre valle, entre nodo y nodo. Se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T. Acá tenemos dos conceptos, que es el periodo inverso de la frecuencia, y matemáticamente se puede representar por medio de la siguiente fórmula: T igual a 1 sobre frecuencia. Y podemos conocer también cuál es la frecuencia de la corriente, previamente el valor del periodo. Para ello despejamos la fórmula siguiente y el resultado se obtendrá en ciclos por segundo G. Tenemos que la frecuencia es 1 sobre tiempo. Tenemos otro concepto que es fase y amplitud, que la amplitud nos dice que es la señal que se refiere al valor máximo que se alcanza y es la distancia máxima entre un punto más lejano de una onda y un punto de equilibrio medio. Tenemos amplitud de pico y amplitud de pico a pico. La amplitud de pico es el valor máximo que tiene una señal considerada desde el valor 0, y la de pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal. Y tenemos que es la fase es el ángulo o fase, se puede decir de las dos maneras. Es una señal que se refiere a un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a una referencia, y se mide en grados y en radianes. Tenemos otro concepto que dice es el valor medio y eficaz. Valor medio. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la media aritmética, de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Tenemos una fórmula: un cambio durante el medio periodo es el valor S, y siendo B el valor máximo. Acá tenemos sus gráficas que nos dice periodo y medio periodo. Tenemos un valor eficaz que se llama, digamos como que se denomina así porque es una corriente alterna al valor que tendría corriente continua que produjera la misma potencia de dicha alterna al aplicar sobre una misma resistencia. Es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna y se aplica sobre una cierta resistencia y se mide en potencia producida por ella. Acá tenemos las fórmulas y acá tenemos dos, que dice: para la señal sinusoidal el valor eficaz de la tensión es, para la corriente es este, y para la potencia eficaz resulta ser el siguiente. Tenemos una pregunta problematizadora, la cual nos dice que es: ¿por qué se prefiere la corriente AC sobre la DC? ¿Cierto? ¿Qué significa AC? Corriente alterna y corriente continua, DC. Entonces la pregunta es: ¿por qué se prefiere la corriente AC sobre la DC para la transmisión de corriente eléctrica? Primero que todo, vamos a desenglosar los significados de cada una, que es la corriente alterna, que es la corriente alterna o la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente, y la corriente continua, que se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica que no cambian de sentido con el tiempo. Entonces a esto tenemos la solución a la pregunta, que es: esta corriente tiene la facilidad para cambiar los niveles de voltaje mediante el uso de transformadores. Entonces, para todo se prefiere la corriente alterna. Muchas gracias por su atención, y pues esta es la explicación de los 4 conceptos básicos y la pregunta problematizadora. Hasta luego, feliz noche.